Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen una continuidad en las complicadas agendas que hemos mostrado estos días. Y para variar, las potencias tradicionales, las emergentes que se anotan y las que tienen viejos roles tratan de contribuir o hacer protagonismo, cada cual desde luego con sus intereses geopolíticos. Así el tema de Ucrania hoy tenía una nueva aproximación y esto tenía que ver también con Francia. Sobre esto, desde luego, ni remotamente está hecho la última palabra, pero con discreción, tanto Moscú como las potencias occidentales siguen jugando sus cartas. Y esto parecería un lugar común, pero es la continuidad de los acontecimientos en pleno desarrollo. Cualquiera sea el caso, estaba viendo los monitores de satélites, pero no, anunciaban algo que podía tener que ver con esto, pero no mejora lo que tenemos. Interesante esto, ¿eh? Hay irregularidades de sonido que son de origen, pero indudablemente a Poroshenko le han puesto la alfombra roja en la capital francesa y lo han llevado a los lugares históricos rindiéndole honores militares. La desastrosa edición de audio no es nuestra, es de origen. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, fue recibido oficialmente por el ministro de Estado francés de Asuntos Europeos, Alain Désir, y Poroshenko, quien se encuentra en la capital francesa para una visita de un día, se reunirá con el presidente François Hollande y habrá una conferencia de prensa conjunta. Hollande, después de los honores, le esperaba en el Elíseo. Vean esto, ¿eh? En el protocolo del Elíseo no es cualquier cosa. Bajó todos los escalones y avanzó hacia él. Lo recibió en la mitad y vean que hay 3 líneas de guardia de honor. Para los que saben interpretar imágenes, esto es un intento de subrayar no solo a Poroshenko, sino el papel que quiere jugar Francia. Poroshenko ha hecho el gesto que el anterior ocupante del Elíseo decía siempre: mire qué lindo día con que lo recibimos. Ahora el que lo recibe es el que rescata ese gesto, ¿no? Presidente luciendo la Legión de Honor en la solapa y muchas sonrisas, pero ningún tema trascendente hasta la privada. Después de la privada, rueda de prensa. En principio, Francia no suministrará armas ni a Ucrania ni a Moscú. ¿Y qué harán con los Mistral que ya habían pagado los moscovitas? Toutes les hypothèses. Et pour l'instant, je l'ai dit, la livraison de Mistral. En los Mistral abordaremos todas las opciones y por el momento, como he dicho, la entrega de los Mistral no es posible en el contexto actual. Grave, grave. Fabricante de armamento que no cumple, sobre todo cuando ya ha cobrado. Si los barcos no se entregan, no veo cómo se pueden pagar. Es un principio muy simple, ¿lo ves? O te libraré, o le pagan, o usted no entrega y te necesitamos reembolsar el pago. En cualquier caso, no se puede ser en esto injusto. El mismo acuerdo con Rusia, estamos absolutamente claros que el presidente Putin en este punto de vista entiende nuestra posición. Por lo tanto, en función de los diferentes escenarios, ya veremos si es pago o reembolso. Selon les différentes hypothèses, vous aurez paiement ou remboursement. De ce qu'on appelle le partenariat oriental
Encore aujourd'hui. Esto es grave, ¿eh? Hoy de nuevo estoy lanzando un recurso contra la ejecución que sería perjudicial para Indonesia, perjudicial para las relaciones que queremos tener con ese país. ¿Saben a qué se refiere? A que un francés entró con drogas a Indonesia. E Indonesia dice en 3 idiomas a todo el que entra: si usted trae drogas, será justiciado y no hay apelación. Así que diga lo que diga el presidente francés, muy raro que esto cambie. Es una buena manera de acabar con los traficantes de droga. Встановлення миру та стабільності на сході моєї країни. І єдине, що ми сьогодні з паном президентом домовлялися, це чітка і жорстка координація дій по безумовному. La única cosa que acordamos hoy con el señor presidente es una coordinación clara y estricta de la acción en las siguientes rigurosas agendas. Sin excepciones, las cláusulas del acuerdo de Minsk, las cláusulas que se memorializaron en el paquete de medidas que aplicamos el 12 de febrero, que incluye cosas muy simples como alto el fuego completo, que por desgracia no existe por el momento, y que, según la información de la OSCE, no culpa de Ucrania. Sigue el tema de Ucrania recalentándose, ¿no? A todo esto hay mucha tela que cortar aquí, y detrás de esto pesaba tanto como la visita y los acuerdos que el gobierno ruso instó reiteradamente a las potencias occidentales a no suministrar armas a Ucrania, y este miércoles tanto Hollande como Poroshenko insistieron en la importancia de respetar el acuerdo de Minsk, que no incluye otra cosa que el cese del fuego para la región en conflicto, como punto fundamental, ¿no? No es que no haya otros. Además, el acuerdo entre las partes en conflicto apunta a que los prisioneros deben ser liberados, el armamento pesado debe ser reiterado y la tregua debe ser controlada. El presidente francés reiteró hoy que hablará con su par ruso, Vladimir Putin, sobre la entrega pendiente de los portahelicópteros Mistral durante el encuentro, en realidad, que tienen previsto este viernes. De no cumplirse el contrato, Francia tendrá que reembolsar el dinero a Rusia, aseguró, pero ese no es el caso. Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla bajó 3 escalones para recibirlo, no está mal. Bueno, Hollande, Mayo, Cuba. El canciller cubano calificó de sumamente provechosa la visita oficial que concluyó la víspera en Francia como parte de su gira europea. Rodríguez, como estamos viendo, se reunió con el ministro galo de Finanzas y Cuentas Públicas, Michel Sapin. Intercambiaron sobre la evolución de las relaciones económico-comerciales bilaterales y el mutuo interés en diversificarlas. François Hollande recibió en la mañana al canciller cubano y ambos sostuvieron un diálogo constructivo en el que manifestaron la voluntad mutua de avanzar y reforzar las relaciones bilaterales en los sectores de interés común especialmente. Posteriormente, Laurent Fabius y su homólogo cubano sostuvieron un encuentro tras el cual expresaron a los medios de prensa el interés de profundizar y expandir las relaciones bilaterales entre Francia y Cuba. Comunicaron que durante el intercambio trataron diferentes aspectos de la agenda internacional, como la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en París en diciembre próximo, y cuestiones relacionadas con la migración internacional. Interesante la comitiva, importante. Fabius y el canciller cubano. À espérer un geste de clémence. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace. Todavía tenemos la esperanza de clemencia, pero estamos profundamente preocupados por esta decisión y esta amenaza que, si es ejecutada, tendría consecuencias para ese país y para Francia. Olvídense. Indonesia dice claro y en 3 idiomas: todo el que traiga drogas va a ser ejecutado. Difícilmente, diga lo que diga Fabius, esto va a cambiar. Bueno, luego dijo: Francia, como saben, siempre se ha opuesto al embargo estadounidense a Cuba. Animamos a Estados Unidos para levantar este embargo y también para sacar a Cuba de la lista estadounidense de países que apoyan al terrorismo. Eso es obvio que es necesario. Dijeron todo lo que querían oír los cubanos y Bruno Rodríguez dijo: por la posición francesa,
en relación con el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que es tradicional y que seguramente será renovada este otoño cuando la Asamblea General de Naciones Unidas considere nuevamente este tema. Le Premier ministre français des Affaires étrangères me rend à Cuba. Le Vaticano. No hubo opción de repreguntar y fue una muy productiva bilateral en todo caso, ¿eh? Y luego entraba uno, salía uno y entraba otra. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, estaba en la agenda. Qui est la ministre des Affaires étrangères d'Australie. Our citizens, a French citizen and 2 Australian citizens, are facing... Nuestros ciudadanos, un ciudadano francés y 2 ciudadanos australianos, se enfrentan a la pena de muerte en Indonesia. Ni Francia ni Australia pueden tolerar la pena de muerte a nuestros ciudadanos en casa o en el extranjero. Y vamos a seguir a presentar demandas a nombre de nuestros ciudadanos al presidente de Indonesia. Y luego dijo, a medida que continuamos las reuniones ministeriales y el muy estrecho diálogo entre nuestros países, me siento muy segura de que los mejores días de la relación australiano-francesa están por delante de nosotros. Y estamos buscando en Australia concluir un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea y desde luego esperamos el apoyo de Francia a medida que avanzan las negociaciones. Bueno, ni Australia, ni Francia, ni nada. Indonesia ha sido sumamente clara y es su política. ¿Cómo acabó con las drogas Indonesia? Todo el que traiga drogas a este país será ejecutado. Y funciona, vaya que funciona. Un ejemplo a seguir. Pueden decir misa el presidente de Francia o la ministra de Relaciones Exteriores de Australia. Indonesia no va a perdonar que entren con drogas en su país. El Santo Padre sigue siendo noticia, como es costumbre, y ahora están vinculadas con La Habana. El Papa Francisco visitará Cuba antes de viajar a Estados Unidos en septiembre. La parada en Cuba durante un viaje que incluye visitas a la Casa Blanca, el Congreso y las Naciones Unidas subrayará el papel que el Vaticano jugó al ayudar a establecer las relaciones entre La Habana y Washington, que estuvieron congeladas durante más de medio siglo. Día de audiencia general en el Vaticano, contacto con el Papa, dolor de cabeza para la Guardia Suiza por razones de seguridad. El Papa es un referente obligado en esa aproximación entre Cuba y Estados Unidos, dijo a Reuters José Félix Pérez, Monseñor José Félix Pérez, secretario adjunto y portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Et con spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus. Bendición tradicional de los días de audiencia pública. Amén. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, no especificó cuánto durará la escala en Cuba del Papa y solo señaló que Francisco aceptó la invitación realizada por el gobierno y la Iglesia Católica de la isla. El pontífice tiene previsto llegar a Washington el 22 de septiembre y además Nueva York y Filadelfia. El malecón, lo de siempre, una hermosa toma de La Habana y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba tienen esta opinión. En su misión de pastor de la Iglesia Universal y dado el carácter pastoral que tienen todas sus visitas, pues él viene a confirmar la fe de este pueblo, viene a anunciar a Jesucristo, y esto pues es motivo de alegría y de esperanza también de cara al futuro de nuestra iglesia y de nuestro pueblo. Así lo decía Monseñor José Félix Pérez, y la fe cristiana
nunca ha abandonado las muy eclécticas creencias del pueblo cubano. El presidente Raúl Castro como el presidente Barack Obama, la mediación del Papa fue muy importante, quizás hasta decisiva, no son conocidos todos los detalles, pero su intervención, no cabe duda, facilitó este acercamiento y ha dado como resultado el comienzo de una nueva etapa en la que de ambas partes se han expresado buenas intenciones. Veremos pues las acciones que vayan acompañando esas intenciones. Así le atribuía importante gestión al Santo Padre en el acercamiento entre el Vaticano y el gobierno de Cuba. Nosotros muy felices de que venga. Sería el segundo Papa en relativamente muy poco tiempo que viene a Cuba. Y eso también tendría un significado muy especial en cuanto a la imagen de Cuba para todo el mundo. El pueblo cubano se maneja siempre con una fe cristiana antigua. Esta es una forma, los continuos contactos con el Papa y con cuantas entidades se pongan en función de ayudar a este pueblo que se lo merece. Cualquiera sea el caso, será un evento y desde luego probablemente aparte de la sede apostólica habrá que recorrer el inolvidable malecón y el histórico Hotel Nacional. Aquí ha habido incluso baterías de artillería de costa y cuando la crisis de los misiles, no tienen idea, aquí debajo hay toda una especie de cueva, pero son bien reforzadas por razones militares. Un lugar emblemático. Bueno, volvemos a Europa y a las conferencias internacionales en todas las latitudes. Bruselas. Canciller de Cuba se entrevistó con altos funcionarios belgas. Y me complace confirmar el anuncio realizado por el vocero del Vaticano en el día de hoy en relación con que su santidad Francisco visitará nuestro país en el próximo mes de septiembre. Rodríguez Parrilla se reunió con el primer ministro belga, Charles Michel, y con la canciller Didier Reynders. Recibirá la más cálida hospitalidad del pueblo cubano. The presence of His Holiness in Cuba will be memorable, and he will receive the warmest hospitality of the Cuban people. Latinoamérica y Cuba nos sentimos orgullosas de un papa latinoamericano. Latin America and Cuba are very proud to have a Latin American Pope. Y su prédica en relación con la necesidad de erradicar la pobreza y hallar causas de fondo a los graves problemas del planeta concita la admiración y el reconocimiento de los cubanos y del mundo. Reuniones y esperamos poder terminar el proceso a finales de año. Por su parte, Federica Mogherini, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, dijo: también acordamos establecer un diálogo estructurado sobre derechos humanos. La primera reunión tendrá lugar en Bruselas en junio, seguido además por la Unión Europea. Y le pediré al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, trabajar en esto y seguir el proceso a este nivel de una manera muy dedicada. Mientras esto ocurría con muy buen tono bilateral en el ámbito de la Unión Europea, en Moscú había interesantes declaraciones de Sergei Lavrov, como de costumbre, y Gazprom no quedaba fuera de la agenda, como todos los contratos vigentes ahora eran un interrogante. Había que preguntarse qué diría el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene más horas de vuelo en todo el mundo, ¿no? Es el decano de todos los cancilleres y, por supuesto, cuando habla todo el mundo le presta atención, porque además los temas de la agenda son importantes o sencillamente no los tocan. Todos los contratos vigentes ahora que Gazprom firmó con sus socios se firmaron en pleno respeto del régimen legal que existía en la Unión Europea en el momento.
Después de que la Unión Europea adoptó el denominado paquete energético tercero, que requiere producción, tránsito, consumo y distribución y gastos a dividir a los consumidores, se ha intentado, y sigue ahora retrospectivamente, aplicar con carácter retroactivo estos requisitos a viejos contratos. Esto es absolutamente inaceptable, por lo menos porque hemos tenido un acuerdo de asociación y cooperación con la Unión Europea a partir de 1999, que nadie ha cancelado, y está escrito allí que las partes no podrán adoptar medidas que conduzcan al deterioro de las condiciones de lo acordado en el negocio. Mientras la Unión Europea acusaba a Gazprom de abuso de posición en el mercado en el este de Europa, la respuesta fue contundente. Atenas, Gazprom sigue siendo noticia. Alexei Miller, jefe de Gazprom, se encontraba en la capital griega, mantuvo conversaciones de alto nivel con el primer ministro griego, y el gobierno griego apoya el proyecto de creación de nuevas instalaciones de transporte de gas. Por supuesto, el gobierno griego no está para sustos en términos de mayores ingresos y egresos que lo que estaban previstos en un presupuesto que ya estaba en un ala y una plegaria, ¿no? Así que estas conversaciones fueron tranquilizadoras y muy importantes. Lo que no estaba muy tranquila era la cámara, por lo visto, ¿no?, de este camarógrafo. Pero cualquiera sea el caso, la oportunidad está bien demostrada gráficamente y al menos ante las cámaras parece haber habido un clima muy proclive al diálogo productivo. Entonces están el jefe de Gazprom, Alexei Miller, y el ministro de Energía de Grecia, Panagiotis Lafazanis. Alexei Miller fue quien declaró a la salida. Состоялись переговоры с премьер-министром Греции. Mantuvimos conversaciones con el primer ministro griego. El gobierno griego apoya el proyecto de creación de nuevas instalaciones de transporte de gas desde la frontera con Turquía. Ese proyecto podría ser ejecutado por un consorcio ruso y europeo en forma conjunta. Hay empresas europeas que han expresado su interés en el proyecto. Y cabe señalar que el proyecto se va a aplicar estrictamente bajo las leyes europeas y ese punto nunca ha sido un problema para la parte rusa. Gazprom garantiza que hasta 47 millones de metros cúbicos de gas transitarán por el territorio griego y no hay duda de que estos volúmenes de tránsito permitirán al equipo griego asegurar los créditos comerciales con el fin de ejecutar otros proyectos necesarios para Grecia. И без сомнения такие объемы транзита, они позволят греческой стороне привлечь коммерческий кредит. De esta forma Gazprom le da a Grecia garantías para recaudar financiamiento que tanto necesitan. Buen gesto, muy solidario. Atenas, ministro de Hacienda Varoufakis, situación siempre fluida y declaraciones inevitables. La idea es traer tranquilidad sobre este tema. Sin corbata, al estilo del nuevo gobierno, Varoufakis dice, bueno, salió exultante, ¿no? Así que había buenas noticias. Habrá un acuerdo, habrá una completa estabilidad. Y la convergencia es clara, incluso las instituciones reconocen lo mismo. Esto no significa necesariamente que no habrá una solución en el Eurogrupo del viernes, pero se puede decir esto solo por el hecho de que este Eurogrupo es más formal. En solo 2 horas y media hemos avanzado mucho. Se toman decisiones importantes en un corto periodo de tiempo, pero será un paso muy importante para la conclusión de las negociaciones. Y espero que muy pronto seremos capaces de hablar más específicamente, menos mal porque sigue sobrevolando sin concretar, ¿no? Espero que podamos hablar más específicamente sobre las reformas que serán la columna vertebral del nuevo programa de crecimiento. A otra pregunta dijo,
Para este gobierno el siguiente pago no está por encima de todo lo demás. Lo que está por encima no es ese tramo. Es que no hay una solución realmente que permita estabilizar la economía de una vez por todas y no queremos que desencadene esto un curso hacia crecimiento negativo. Ustedes saben muy bien que tanto nosotros como nuestros socios y las instituciones hemos invertido mucho para que haya una solución. Ni ellos ni nosotros vamos a perder esta oportunidad de concluir este acuerdo, que es claramente beneficioso para todas las partes. No hay trato catastrófico, podemos estar seguros de que Europa sabe cómo producir un acuerdo en el momento oportuno. Να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρώπη ξέρει να παράγει τις συμφωνίες στην κατάλληλη στιγμή. Bueno, tecnócrata que sabe evadir los micrófonos y dice solamente lo que quiere decir y no son momentos como para arriesgarse, ¿no? Porque las interpretaciones están a la orden del día en Grecia y en cualquier país de Europa. Bueno, no veo en los monitores de los satélites que normalmente monitoreo para ustedes mientras estamos al aire algo que modifique lo que hemos mostrado o que modifique lo que tenemos previsto para el segundo bloque. De manera que un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. ...22 de abril, Día de la Tierra. Es un día donde los pueblos del mundo se movilizan en apoyo a la lucha por la protección del medio ambiente. Inspirado en las protestas antibélicas de los años 60, el movimiento ambiental popular estadounidense convocó el 22 de abril de 1970 a la primera manifestación masiva en defensa de la naturaleza. Ese día, millones de personas tomaron las calles exigiendo la conservación de los ecosistemas por parte de su gobierno, el cual hasta el día de hoy se niega a ratificar acuerdos internacionales sobre el cambio climático, como el Protocolo de Kioto. Esta celebración busca concientizar a la humanidad sobre las graves consecuencias ecológicas que ha tenido la implantación del sistema capitalista en nuestro planeta y llama a la acción individual y colectiva para la preservación de la Madre Tierra. 22 de abril, Día de la Tierra. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur. El periodismo me ha enseñado algo que considero trascendental hoy por hoy en mi vida y es la disciplina. Hay que enamorarse de la profesión, no hay otra. Y hay que enamorarse también de valores básicos para salir adelante en nuestra sociedad. Del compromiso, del amor al prójimo, de la veracidad de los hechos. Desde el periodismo aportamos herramientas para lograr ese objetivo final. Sí estoy convencida del rol de la familia y de allí en más ese aporte ciudadano que podamos hacer desde la tarea periodística. Me parece que es vital la voz que estamos llevando de esos pueblos que hasta hace unos cuantos años no estaban en ninguna agenda noticiosa y que por eso justamente esta tarea hecha con profundidad, con veracidad, puede llegar realmente a generar resultados muy positivos en nuestra sociedad. Los micrófonos de la pluralidad quieren ser apagados. ¿Quién pretende callarlos? ¿Por qué todo el mundo debe creer la doctrina mediática de tan solo algunos medios occidentales? ¿De dónde proviene la imposición del silencio global? Lo indagamos juntos. Telesur y RT. Venezuela y Rusia en la mira. Lunes, solo por Telesur.
understand the world we live in. We require news with critical points of view, thorough analysis and social commitment. This information is vital to think, to understand and to change. The world demands a new perspective. telesurtv.net/English. Wherever the news, you'll be there. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y cuando Estados Unidos mueve portaaviones, mueve la proyección del poderío naval hacia zonas altamente sensibles o muestra músculo, ¿no? Y cuando mueve portaaviones de la clase Nimitz, estamos hablando de portaaviones nucleares. Estamos hablando de los portaaviones más grandes del mundo y con una dotación de no menos de 90 aviones, lo cual es un poderoso brazo aéreo a partir de una poderosa armada. Ahora, esto va acostumbrado normalmente con un mensaje político, ¿no? Y en Washington hoy no se involucraba Obama en nada de esto, lo hacía Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes. Y naturalmente algo está ocurriendo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten por qué portaaviones de la clase Nimitz, como este, sigue mostrando su poderío, acompañado además de unidades de superficie misilísticas. Normalmente van acompañados además de un submarino nuclear, ¿no? Que en este caso no los han mostrado. Y cuando se trata de un portaaviones de la clase Nimitz, es una serie nueva, ¿no? Compuesta de 10 unidades. Y esto significa, Nimitz fue asignado en el 75, y el 10º barco de la clase es el George H.W. Bush, del 77, construido por la Northrop Grumman en Newport News. A pesar de que la clase Nimitz es la más grande dentro de la Armada de Estados Unidos, el portaaviones más largo construido hasta ahora es el USS Enterprise. Su desplazamiento es de unas 10.000 toneladas, menor a otros, pero es más largo. Los portaaviones de la clase Nimitz, como estamos viendo, tienen normalmente un largo de 333 metros y desplazan 102.000, 106.000 toneladas. Poseen una manga de 41 metros y fueron ordenados para complementar a los portaaviones de la clase Kitty Hawk, que ya vienen de las guerras anteriores, y la clase Enterprise, manteniendo el nivel de fuerza y capacidad de la Armada de Estados Unidos después de que los portaaviones más viejos fueron dados de baja, ¿no? Los buques fueron diseñados para hacer una mejora con respecto a los portaaviones anteriores, y vaya que lo son. Bueno, John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, decía hoy: es evidente que estamos ayudando a nuestros aliados que están involucrados en una lucha para mantener a los hutíes radicales bajo control, en Yemen especialmente, y ellos claramente están siendo apoyados por los iraníes, y hay un montón de especulaciones sobre lo que pueden o no estar haciendo. Así que estamos enviando un mensaje. Por su parte, el presidente Obama, en una entrevista con Chris Matthews, their ships are in international waters. There's a reason why we keep some of our ships in. En este momento nuestros buques están en aguas internacionales. Hay una razón por la que seguimos algunos de nuestros buques en la región del Golfo Pérsico, y es para asegurarnos de que mantenemos la libertad de navegación. El cuento de siempre. They could threaten navigation. That's a problem. Lo que hemos dicho a ellos es que si hay armas entregadas y facciones dentro de Yemen, podría ser un problema para la libertad de navegación. Claro, las grandes potencias son las que tienen armadas de ese tipo y siempre usan el término de la libertad de navegación. No estamos enviando mensajes oscuros, enviamos mensajes muy directos. Mi esperanza es que generalmente podemos colocar algo de control en el Yemen, ¿no?
part of our goal as the world's leading superpower. Bueno, creo que parte de la última instancia, cuando se trata de los mares, obviamente la fuerza dominante hay que mantenerla, y estamos coordinando estrechamente con todos nuestros aliados en la región el envío de un mensaje que tiene que ser objetivo, y queremos resolver los temas de las regiones. Parte de nuestro objetivo como superpotencia mundial es trabajar con los países socios para tratar de resolver los conflictos y ser implacables en la persecución del terrorismo, pero nosotros no vamos a hacer eso por nosotros mismos, lo vamos a hacer solo por el despliegue de más infantes de marina en cada país. No queremos hacer eso. Tenemos que desarrollar la capacidad de los amigos en estas áreas de manera que ellos estén creando sus propias capacidades. Y vuelve con la libertad de navegación, ¿no? Antes eran los británicos los que decían eso, ahora pasaron a tercer plano y son los estadounidenses. Y dijo, creo que el mundo islámico está pasando por un proceso en el que tienen que aislar y expulsar al tipo de extremismo que hemos visto expresados por el ISIL, ¿no? Y eso es un proyecto generacional. Nuestro trabajo en el interín es proteger a los estadounidenses, la libertad de navegación, y etcétera, etcétera. Turquía, Ankara, Tayyip Erdogan, presidente turco. Estamos contentos de ver que las operaciones aéreas con los hutíes y los partidarios del Izaleh por parte de Arabia Saudita en Yemen han terminado. Objetivos militares parecen haber sido alcanzados con esta operación que hemos apoyado desde el principio, con la esperanza de que allanará el camino para una solución política. Una solución política pacífica es la única opción para la estabilidad permanente en Yemen. Yemen'de kalıcı istikrar ancak barışçıl siyasi çözüm ile mümkündür. Y luego, un viejo tema, las acusaciones de genocidio, dijo, yo no quisiera que Obama utilizara la palabra genocidio, y yo no esperaría una cosa así, porque la importancia de Turquía para los Estados Unidos es evidente, y la postura de Turquía en este asunto también es evidente. Clara advertencia a Obama, ¿no? Habla claramente como el aliado privilegiado, y la punta de lanza de la OTAN hacia Oriente. Erdogan celebra el fin de la operación liderada por Riad en Yemen, pero manda su mensajito a Obama. Yerevan, presidente de Armenia, Sarkisian dice precisamente sobre los temas graves, ¿no?, del genocidio a que hacía referencia Turquía. Debemos al final del día establecer relaciones normales con Turquía, y el establecimiento de esas relaciones normales debería ser sin condiciones previas. No hemos fijado ninguna condición previa para los turcos. No hemos dicho que se debe reconocer el genocidio armenio para antes de establecer lazos normales. Nuestra posición es justa y constructiva, pero la parte turca, los dirigentes turcos siempre han establecido diferentes tipos de condiciones previas. No están dispuestos a establecer relaciones basadas en condiciones previas, cuando los dirigentes turcos están dispuestos a establecer relaciones normales sin condiciones previas. Bueno, estoy seguro que vamos a trabajar de alguna manera o estamos fuera. Y luego dijo, no hay sentido en conservación de los documentos durante décadas que se han comprobado que una de las partes firmantes, una de las partes que firman los documentos, no van a aplicar las disposiciones de esos documentos que el mismo negociado y concluido fue firmado. La ratificación de los protocolos es algo que queremos, pero se necesitan dos para bailar tango, y no solo depende de nosotros. Y luego dijo, nosotros por supuesto querríamos que el señor Barack Obama usara la palabra genocidio en su declaración, pero si él no lo dice o no lo dirá, entonces solo hay una razón muy simple. No es que los Estados Unidos no reconozcan el genocidio contra nosotros. Simplemente no quiere usar esta palabra en particular para no insultar a su gran aliado, Turquía. Y este es el monumento que recuerda las víctimas de Armenia.
En suma, el presidente de Armenia dice que está listo para reiniciar reconciliación con Turquía. Mensaje antes de conmemorarse el viernes el centenario de la masacre de armenios por parte de turcos otomanos, centro de la enemistad de ambos países. Sher Sarkisian dijo que no debería haber condiciones previas. Y al final estableceremos relaciones normales con Turquía. Y el establecimiento de esas relaciones normales deberían ser sin condiciones previas, lo reiteró. Armenia es un país de 3.200.000 habitantes y firmó acuerdos con Turquía en octubre del 2009 para restablecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras. Pero los convenios se estancaron en los parlamentos de ambos países, cada uno acusando al otro de tratar de reescribir la historia e imponer nuevas condiciones. Este es el Museo del Genocidio Armenio, ¿no? Una herida no cerrada y un punto difícil de manejar para los turcos. Washington, secretario de Estado John Kerry, su contraparte libanesa Saad Hariri. Kerry dice que Estados Unidos está comprometido con la estabilidad y la seguridad del Líbano. Para eso se reunió con su contraparte libanesa Saad Hariri, que se encontraba en Washington para discutir la creciente participación del Líbano en el conflicto regional entre las principales potencias musulmanas y musulmanes chiíes y suníes del Golfo, generando más de 1.200.000 refugiados. Hablaba de protegerle un futuro garantizado, ¿no? Luego dijo, hacemos un llamado a Irán, al régimen de Assad y otros a respetar la integridad del Líbano y permitir que él y su gente encuentren paz y estabilidad que han anhelado durante tanto tiempo. And permit it and its people to be able to find the peace and the stability that they have longed for so long. We will continue to support the Lebanese armed forces and the forces of moderation and those who want to work. Vamos a seguir apoyando las Fuerzas Armadas libanesas y las fuerzas de la moderación, y los que quieran trabajar juntos por la paz proporcionaremos el futuro al pueblo líbano que se lo merece. Y por su parte, el visitante dijo, la participación de ciertas facciones como Hezbollah e Irán, también en el Líbano o en Siria o en Irak o en Yemen, ha crecido a un punto que es extremadamente peligroso. Creemos que Irán es un país que todos tenemos que enfrentar y creemos que interferir en el Líbano es algo que nos gustaría como pueblo libanés. Luego de este muy fluido y bien coordinado grupo de declaraciones, había otros ejes geopolíticos en el lejano oriente, y me estoy refiriendo al primer ministro japonés Shinzo Abe, quien estaba en Yakarta, Indonesia. El presidente Joko Widodo de Indonesia aprovechaba esta cumbre bilateral para fijar varios interesantes puntos y algunas preguntas. Se inaugura la Conferencia Asiático-Africana en Yakarta y es la apertura de la conferencia, que contará con la asistencia de unos 30 jefes de Estado y de Gobierno. Y allí figura también el iraní Hassan Rouhani. Antes de la apertura, también conocida como Conferencia de Bandung, el presidente indonesio Joko Widodo recibió a su homólogo iraní en la sala de entrada, a quien había enviado formalmente una carta de invitación. Rouhani en el aeropuerto de Yakarta ratificó que asistiría a la cumbre y lo está cumpliendo. La foto de familia, como de costumbre, importantísima reunión que indica cómo se están moviendo las cosas en el lejano oriente, ¿no? Conferencia de jefes de estados asiáticos y africanos, 16 observadores, 25 organizaciones mundiales. Joko Widodo, presidente de Indonesia, se concederá la promesa hecha en Bandung en 1955 para garantizar que la libertad de todas las personas en Asia y África, después de 6 décadas, nosotros y el mundo aún debemos también algo a los palestinos. El mundo no puede hacer nada para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, que está viviendo en el miedo y la injusticia que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo. Nosotros deberíamos preguntar por qué estamos siempre obstaculizados por conflictos internos y externos. Debemos fortalecer nuestras economías. Debemos
evitar las relaciones de carácter destructivo, superar la violencia, las amenazas y el radicalismo. Debemos proteger nuestros derechos y evitar la guerra. La única guerra es contra las drogas, etapas que va a arruinar nuestro futuro si no la ganamos. Y debemos poner fin al conflicto interno y devolver la paz a toda la región. Así quedó inaugurada la Conferencia Asiático-Africana en Yakarta. Y, según decía el Jakarta Post, el ministro de Exteriores de este país afirmó que 34 jefes de Estado y jefes de gobierno, así como los representantes de 77 países, confirmaron su presencia. La conferencia tiene lugar del 19 al 24 de abril, tanto en Bandung como en Yakarta. Y con ese golpe de gong tradicional e histórico, quedó inaugurada la conferencia. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, también había declarado acá y decía que la República Islámica de Irán persigue la solución del problema nuclear como un primer paso. En la empresa de utilizar más que antes todo su esfuerzo y la capacidad, al estar ante un evento de esta naturaleza, toda declaración de un mandatario importante, como es el caso que tenemos en pantalla, requiere especial atención. La República Islámica de Irán persigue la solución del problema nuclear como primer paso y es la empresa de utilizar más que antes todo el esfuerzo y la capacidad regional e internacional. Y queremos promover la paz y la seguridad en la región y mucho más allá. La continua crisis y los conflictos que se han intensificado, como la intervención militar extranjera, han creado una catástrofe humanitaria en la zona. Y llegó la crisis, que representa una lamentable condición en Yemen y en Siria, son ejemplos claros de esta situación. La historia ha demostrado que la intervención militar no es una respuesta adecuada a estas crisis y en su lugar agravan la situación. Creemos que la paz sostenible puede prevalecer si la intervención militar cesa y si las condiciones adecuadas se preparan para las conversaciones y el diálogo entre todos los grupos políticos. Le recordamos a la comunidad internacional su grave responsabilidad en este sentido. Bajo este marco, la República Islámica del Irán está dispuesta a la asociación con sus vecinos, incluyendo vecinos árabes. No olvidemos que Irán es persa, ¿no? En ese sentido, destacamos que el establecimiento de la paz regional y que se evite el derramamiento de sangre en Yemen y otros países en crisis de la región forma parte de la construcción de un nuevo orden internacional y de la cooperación y la asociación que son fundamentales para el futuro de todas nuestras naciones y de toda la región. Enfatizó que la intervención militar extranjera es la que agrava la situación en Siria y en Yemen, como un ejemplo. Las constantes crisis y enfrentamientos intensificados deben ser evitados. Seguimos en Yakarta. Primer ministro japonés Shinzo Abe en la conferencia Asia-África. Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. Este era un momento de escuchar con atención a Xi Jinping. Xi Jinping decía, junto con Abe, intentaban reducir la tensión existente entre China y Japón, que es un tema de fondo, ¿no? Y eso estaba flotando en la agenda. Aquí, Xi Jinping le decía a jefe de gobierno de casa: nos conocimos durante la cumbre de la APEC en Beijing. La reunión tuvo gran importancia y durante ese periodo y bajo un gran esfuerzo de los pueblos de los dos países, las relaciones entre China y Japón han ido mejorando.
Hoy tendrán la oportunidad de reunirse con el primer ministro Shinzo Abe e intercambiar opiniones sobre la forma de desarrollar las relaciones entre China y Japón para un mejor futuro. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, dijo: el desarrollo de las relaciones entre Japón y China es una ventaja para el pueblo de ambos, Japón y China. La aceleración de la asociación estratégica mutua contribuirá a la paz y la estabilidad, no solo en la región, sino en el mundo, y creo que es nuestra responsabilidad que así sea. Según una agencia japonesa, Abe calificó la cita de muy fructífera. 30 minutos muy útiles. Tokio, Japón. Los medios japoneses dijeron que un dron, un avioncito sin piloto, con material radioactivo, fue aterrizado en la azotea de la oficina del primer ministro japonés. Un dron en el tejado de la oficina del primer ministro de Japón y con material radioactivo. Según las informaciones facilitadas por los medios, el aparato medía apenas medio metro y portaría una cámara y una luz de advertencia. Y el dron fue encontrado por un miembro del personal de la oficina. La policía de Tokio se negó a comentar la información. Sin embargo, la cadena de televisión pública NHK muestra estas imágenes aéreas de decenas de agentes desplegados en el tejado del edificio que alberga las oficinas del jefe de gobierno. El artefacto motorizado de medio metro, fallado durante la mañana en lo alto del moderno edificio de cristal de 5 pisos conocido como Kantei, en el propio corazón de la capital nipona. La policía no halló explosivos en el dron, pero el aparato estaba equipado con una cámara, transportaba una botella de plástico y al parecer un cohete de emergencia. Abe no se encontraba en su residencia en el momento del incidente. El uso de drones es cada vez más habitual en Japón, sobre todo para la fotografía aérea, y no está sometido por el momento a ninguna restricción legal. Seúl, Corea del Sur. El embajador estadounidense en Corea, Mark Lippert, daba hoy declaraciones. Acá estábamos todavía en el momento previo al encuentro. Embajador estadounidense en Corea, Mark Lippert, decía, luego de firmar un acuerdo bilateral con Corea del Norte: este acuerdo será un logro significativo para nuestros dos gobiernos y dará la oportunidad de proporcionar una base sólida para nuestros objetivos de cooperación nuclear y la no proliferación, así como las actitudes pacíficas que compartimos para ahora y para las próximas décadas. Corea del Sur y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre revisión del Pacto de Energía Nuclear. Y esto es realmente trascendente, ¿no? Seúl y Washington lanzaron las negociaciones en octubre del 2010. Y aquí dice el embajador de Estados Unidos en Corea, Mark Lippert, que esto proporciona una base sólida para los objetivos de cooperación nuclear y la no proliferación. Por su parte, el embajador de Corea del Sur para la energía nuclear de cooperación, Park Ro-byung, decía: tanto los Estados Unidos como Corea del Sur han acordado un acuerdo bilateral para ampliar la cooperación en beneficio mutuo y de antemano centrándonos en 3 cuestiones más importantes, incluyendo gestión del combustible atómico utilizado, suministro estable de combustible y la promoción de exportación de plantas de energía nuclear. Corea del Sur y Estados Unidos llegan de esta manera este miércoles a un acuerdo sobre la revisión de su pacto de energía nuclear tras 4 años y medio de incansables negociaciones. Santiago de Chile. Presidente surcoreano Park Geun-hye en visita oficial, Guardia de Honor de Carabineros. Ambas mandatarias han tenido excelente química y han llegado a acuerdos importantes para ambos países. Alfombra roja en La Moneda, Guardia de Honor con uniforme de gala.
de la Guardia de Carabineros. Traductores de por medio. La presidenta Bachelet dijo: he agradecido a la presidenta Park por el apoyo que hemos recibido de Corea del Sur para ayudarnos, especialmente en los momentos de desastres naturales que han ocurrido en el norte de nuestro país. Gran delegación de parte y parte, ¿eh? ¿Y la administración para la pequeña y mediana empresa de la República de Corea? De la República de Corea. Todos optimistas, firma de acuerdos bilaterales. La canciller Le he agradecido a la presidenta Park el apoyo que hemos recibido de la República de Corea del Sur frente a los desastres naturales que tuvimos en el norte de nuestro país. La presidenta Bachelet y yo acordamos fortalecer nuestra asociación para crear un mercado común sobre la parte de la base que ya hemos forjado entre nuestros dos países, al igual que la relación completa del acuerdo de libre comercio bilateral. Esto es uno de los ejes de la visita, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Internacionales, memorándums y declaración conjunta a la prensa entre la República de Chile y la República de Corea para despedir a ambas mandatarias. Esta visita es parte de una gira que la mandataria surcoreana realiza por América Latina, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de la amplia gira, bastante más amplia, que realiza la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez, que esta vez sostuvo reunión con el emir de Qatar. A través de la cuenta de Twitter, la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo este miércoles una reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con la que se abordó el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambas naciones miembros de la OPEP. Rodríguez se encuentra en compañía del ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, y el ministro para la Economía, Finanzas y la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. La delegación venezolana también sostuvo un encuentro con el ministro de Finanzas de Qatar, Ali Al-Emadi. Intercambio no solo de documentos, sino de presentes institucionales. Y la relación diplomática entre Venezuela y Qatar fueron establecidas oficialmente en 1973. Sin embargo, no fue sino hasta el inicio de la Revolución Bolivariana en 1999, cuando el gobierno bolivariano comenzó las gestiones en aras de fomentar mayores vínculos bilaterales, siguiendo las directivas del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí están las muestras de esa ofensiva diplomática que ha resultado realmente fructífera para ambos gobiernos. Cualquiera sea el caso, la joven ministro está realmente teniendo una agenda movidísima y de amplios y muy positivos resultados para nuestro país. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Nosotros no esperamos a que sea el Día de la Tierra para acordarnos de ella, ¿no? Todos los días decimos, nuestra querida, contaminada y única, no tenemos otra, hay que cuidarla, nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, termina aquí este dossier. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Volveremos mañana, Dios mediante, en el horario habitual. Disponga usted de las cámaras, señor director.